Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Voces del Bosque, este ciclo de charlas que hacemos para acompañarnos entre triperos y triperas y para conocer historias que creemos que merecen ser contadas. En esta oportunidad le quiero dar la bienvenida y le agradezco por estar ahí a Constanza Sagula, colega, periodista e integrante de la subcomisión de género del club. Coti, bienvenida, gracias por estar ahí. ¿Cómo estás? Hola Mati, todo bien por suerte. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, vamos a ver qué podemos contar. Bueno, contame, ¿cómo estás? ¿Qué cosas podemos contar desde tu rol como docente también, que sé que seguís dando clases en la facultad? Bueno, ¿cómo llevas esta coyuntura todavía de pandemia, aunque se vaya librando de a poco? Y la verdad que son tiempos complejos, ¿no? Más que nada porque en este momento estamos en esa, en ese momento de idas y vueltas, de decir, bueno, tenemos todavía la virtualidad, pero la presencialidad en determinados momentos. Entonces, es como un poco complejo decir, bueno, ¿cuándo habilitamos un Zoom y cuándo nos podamos encontrar para hacer un evento al aire libre, ¿no? O mismo en las aulas. Ahora por ahí lo veo más en los colegios, que ya tenemos la presencialidad plena y tenemos esos momentos de decir, bueno, tenemos todo abierto, pero hace frío, tenemos todo abierto, pero no nos escuchamos. Y lo mismo nos pasa con los espacios del club, ¿no? El querer hacer eventos. Bueno, ¿cómo los motorizamos, no? ¿Podemos? ¿Dónde? ¿La gente va a poder ir? ¿Cuántas personas van a poder ir? Estamos en esa cosa compleja, pero que uno trata de sacarle un poco de provecho igual, ¿no? Sí, es raro porque, bueno, de alguna manera estamos todos aprendiendo en principio, digamos, lo que fue un encierro y un poco la cuarentena más estricta, más cruda, y ahora también aprendiendo a llevar una transición, ¿no? Que es distinta según los espacios, según las posibilidades, según las autoridades, pero en definitiva, bueno, aprendiendo, digamos, ¿no? Eh, y cómo crees que en este contexto se pudo avanzar, por ejemplo, no sé, en materia de género, de lo que es hoy por hoy, digamos, un espacio de militancia dentro del club? Yo creo que pudimos aprovechar, sacarle bastante más provecho a la cuestión de las capacitaciones en el club, ¿no? Porque nos pasaba por ahí que habitualmente, supongamos, si queríamos tener una charla, que esto lo hicimos el año pasado, ¿no? Cuando estaba todo muy cerrado, decir, bueno, hacemos una charla con los chicos de la escuela. Y por ahí juntar a varios cursos en una coyuntura que no es la de la pandemia, decís, bueno, tenés que encontrar como el momento o hacer varias veces la misma charla, la misma capacitación. Pero ahora, por ejemplo, habíamos hablado del grooming y de otros temas así de delitos informáticos que pudimos llevarlo a la escuela y pudimos aprovechar un encuentro entre todos, ¿no? Y decir, está bien, es mediado por un Zoom, la experiencia no es la misma, pero tal vez para lo que son charlas más informativas está bueno. También, por ejemplo, pudimos establecer distintos contactos con el Ministerio de la Mujer, que eso pudimos empezarlo de manera virtual y la intención es que se materialice más de manera presencial. Ujú. Entonces, la virtualidad por ahí nos permitió cierto abanico de decir, bueno, nos acercamos o nos conectamos con espacios que tal vez por el cotidiano de cada uno y cada una sería más complejo, pero que con las herramientas digitales tuvimos ese alcance. Hoy por hoy tenemos intenciones de seguir trabajando de las dos maneras, pero ya tirándolo más hacia la presencialidad. Bien. Y como para ponernos un poco en panorama, digamos, ¿en qué instancia está hoy, digamos, en qué lugar hoy ves al club en materia de género, de derechos, digamos? Sé que justamente lo que un poquito adelantabas recién, ¿no? Que se está pudiendo articular con el Ministerio de la Mujer, sé que se firmó un convenio, pero ¿cuál es hoy el estado de situación? ¿Dónde está parado el club? Yo creo que el club, y más
teniendo en cuenta que en materia de género no se había trabajado mucho con anterioridad, está en un momento en el que empieza un camino. Yo no sé si podría definirlo como que estamos en una situación avanzada, pero sí, y me parece sumamente importante destacar esto, se le abrieron las puertas a estas temáticas, cosa que tal vez en otro momento no hubiera sucedido o que hubiera sido con un mayor grado de complejidad. Hoy al menos tenemos esa situación, ¿no? De saber que hay una apertura institucional a decir, bueno, vamos a trabajar estas temáticas porque realmente consideramos que importan. ¿Y por qué importan? Importan porque va más allá de decir es una cuestión de género y cómo se autopercibe uno, no, sino que estamos hablando de las puertas hacia a la igualdad y también a las cuestiones de ampliar derechos. Entonces, como estamos iniciando ese camino, lo importante no es pensar que es un pequeño paso, sino que valorar estos pequeños pasos para generar algo mucho más productivo a largo plazo. Porque también nos pasa eso, y más las personas que trabajamos habitualmente con las cuestiones de género. Una está acostumbrada tal vez a pensar en una perspectiva mucho más amplia, pero entendiendo que trabajamos con instituciones sociales y deportivas, que también Sí. lo cultural es muy fuerte, no podamos de la noche a la mañana esperar que sea un cambio totalmente radical, sino que el valorar los pequeños pasos hacen a la clave para poder trabajar de manera transversal también. Bien. Ya me voy a ir metiendo un poco con tu historia como hincha, con algunas anécdotas de cancha que sé que tenés a mano ahora para contar, también del laburo documental que has hecho para lo que fue tu trabajo integrador final para recibirte de comunicadora. Pero bueno, respecto a esto, como para profundizar un poquito más, contame de qué trata puntualmente este convenio con el Ministerio de las Mujeres. El convenio viene a poner en palabras, digamos, ese compromiso, tanto del Ministerio como en el club, para tratar las temáticas de género y sobre todo puntualizar en las masculinidades hegemónicas, por ejemplo, en trabajar esas distintas aristas que hoy vemos que están tan implícitas en lo deportivo sobre todo, pero que en realidad tenemos que hacer el camino para desnaturalizarlas, ¿no? Viene a establecer el compromiso en realidad entre las partes para que eso no sea un, bueno, sí, el ministerio puede brindar alguna charla, sino que en realidad se ejecuten acciones concretas, que puede iniciar en una capacitación y luego continuar un taller y después en un acompañamiento mucho más preciso dependiendo del caso, ¿no? El convenio viene a eso, a poner en tierra todo aquello que queremos llevar a cabo a nivel institucional. Está bueno, vos sabés que un poco me acordaba, si bien, digamos, se generó, digamos, por fuera, ¿no? No desde el club, pero sí con el club, ¿no? Pensaba en esta serie documental, la serie fotográfica, en realidad, documental que presentó Erika Boguet, de Hinchas Reales, Cuerpas Reales, que estaba muy bueno, que un poco esto, ¿no? Contaba un poco historias reales, digamos, de hinchas mujeres, un poco cómo viven el club, cómo sienten el club, cómo sienten los colores. Eh, de alguna manera también, ¿no? Es sumar, digamos, desde la fotografía, esto, contar historias y visibilizar historias también, ¿no? De alguna manera. Sí, creo incluso la muestra de Erika contribuyó mucho a poner o sea, va a sonar súper redundante, ¿no? Pero el poner la imagen, ¿no? Personificar, tal vez. Esto Claro. que muchas veces por la virtualidad o por la vorágine del día a día o las vivencias de cada uno, no tiene tan presente, pero sí cuando uno lo ve reflejado en algo, por ejemplo, como lo es una foto o una muestra fotográfica, ahí es donde cobra otro espesor. Entonces, yo creo que es una contribución muy grande la que ha hecho Erika con su muestra. Sí, es más tangible, ¿no? Justamente darle cuerpo, identidad, digamos, a lo que hay detrás de una hincha, ¿no? Está bueno. Cobrar la Bueno, parte de identidad. totalmente. Eh, Vamos a ir recorriendo otras cuestiones vinculadas al género seguramente. Pero bueno, contame un poco cómo es que nace un poco tu identificación con gimnasia, digamos. Sé que un poco viene de una cuestión de familia, ¿no? Pero de alguna manera lo hiciste crecer, digamos, y eso ya fue personal.
Sí, sí, la verdad que mi identidad tripera nació con mi viejo, básicamente, a partir de mi papá. Desde que tengo uso de noción que gimnasia está en mi vida en distintas maneras, que la calcomanía, que el muñequito del logo, que la camiseta, y que cuando tuve edad me llevó a la cancha. También con todos los miedos, este se aburrir, yo me veo teniendo que irme antes del primer tiempo, pero apostando a que me interesara toda esa cuestión. Incluso, un dato no menor que no había tenido en cuenta, la campaña, yo soy de diciembre del 94. La campaña del 95 mi papá la miraba cuidándome a mí. Entonces mi viejo hace poco me dijo, la mejor incorporación que tuvo gimnasia en el 95 fuiste vos, porque él miró todo ese torneo cuidándome a mí. Por ahí yo me ponía a llorar o algo porque tenía meses y nadie me aguantaba, entonces él me hacía dormir mirando los partidos. Entonces, ya desde ese momento, como que él sabía que había algo ahí. Una pavada de él y de nuestra historia como hinchas. Creo que de manera consciente, porque sé que de más pibita me llevaron, pero que no tengo registro, Sí. de manera consciente a la cancha fue cuando tendría 9 o 10 años. Ah, Y eso. ahí fue como que empezó a despegar. Sí, sí. Me habían llegado en el 2000, que yo tendría 5 o 6 años. Sí. Pero iba de acá para allá, estaba en otra. No sabía lo que era una pelota Claro, directamente en claro. ese momento. Y hoy Entonces lo ya llevas cuando podía vos. prestar... Claro, y hoy la historia se dio vuelta. Cuando yo nací, mi papá esta es una intimidad que cuando vea esto probablemente me rete. Bueno, por la duda. Cuando... Vos No, pero contala a tu no, manera, de última, después te arreglas. la cuento en la versión linda. Cuando yo nací, hasta último momento se esperaba que yo fuera varón. No sé qué habrá pasado con las ecografías, Sí, nadie sabe. Cuestión que nací yo. sí. Y mi papá estaba ahí como, nada, esperaba que sea varón su primogénito. Entonces le lleva las flores a mi mamá a la habitación Sí. y en la carta, en vez de ponerle te amo, felicidades, qué hermoso lo que hicimos, en vez de tirarlo por un lado más sentimental, lo tomó más para el lado gracioso y le pone, ¿y ahora con quién voy a ir a la cancha? ¿A quién voy a llevar a la cancha? Y ¿Y esa por qué, tarjetita sigue estando. y por qué con vos no? Después se lo preguntaste de grande. Sí, de grande le dije, ¿y ahora qué haces? ¿Ahora quién te está llevando a la cancha? Porque llegó un momento en que decía yo, bueno, che, tal día hay partido, ya tenemos todo, ¿no? Hay Claro, que ir a sacar el bono, tenemos la cuota al día, está todo, ¿no? claro. Ya era, ya se dio vuelta la historia. Incluso pasa hoy, por ahí nos decimos, ahora no con la pandemia, ¿no? Pero por ahí nos decíamos che, tal día, ¿trabajás o podés o algo? Mirá que es a tal hora. Y ¿Y, así ya empezamos a manejar distinto. y qué te dice hoy que por ahí estás más involucrada con el club? Digamos, él tenía quizás cierto temor, como diciendo, no, no te metas en eso, o sea, por un poco resguardándote de algo, o nada, se siente orgullo, ¿qué le pasa con eso? No, yo creo que en realidad el miedo de mi papá es que me coman las cosas, digo, ¿no? Que me sobrepasen las situaciones. Pero me parece que estaba contento porque sabe que este camino, si bien lo inicié por herencia, pero pude tomar las riendas del asunto y seguir por donde me pareció mejor a mí. Yo Porque creo ahí que él sí, tuvo su ahí experiencia. digamos, ya diste un paso más allá, digo, él ha pertenecido, digamos, a alguna subcomisión, a algún espacio dentro del club, no, Sí, mi papá no, o sea, en realidad formó parte de una filial, me parece, ajá, si mal no recuerdo, la filial Circunvalación, allá lejos ese tiempo, ahí va. y nada, después de esa experiencia dejó, y fue como que se fue alejando un poco del club, pero por la misma vida, no por decir, no quiero saber más nada con gimnasia, sino que todo lo contrario, él siguió como socio y como hincha, pero ya después no contaba con el tiempo suficiente. Entonces, la Bien. preocupación de él cuando yo arranqué por ahí vincularme más con el club, que seguía estudiando, era esa, que mis tiempos no sea todo full gimnasia, sino que también le dedicara al desarrollo profesional o al resto de la Claro. vida. No, porque lo pensaba en esto de que ahí quizás diste un pasito más, o sea, por lo que, nada, en general un hincha puede
puede tener, que sería, no sé, ser socio, pagar su cuota, ir a la cancha cada tanto, ir con su viejo, pero bueno, quizás si él no tenía esa experiencia, digamos, ahí ya estabas construyendo algo muy, muy personal que tenía que ver bueno, con este compromiso con el club, con el interés de construir algo desde adentro, ¿no? Qué bueno que está. Sí, claro, no, yo creo que eso está muy claro y aparte creo que también las posibilidades por los tiempos en los que vivimos son distintas. Yo pude acercarme al club y continuar y por ahí él a mi edad ya estaba con otro proyecto, digamos, ¿no? Claro. Entonces, también ese cambio coyuntural que hubo en los últimos años del acercarse a la juventud y la juventud también acercarse mucho al club, ¿no? Sí. Creo que eso me dio también como el empuje necesario para poder hoy estar donde estoy, formar parte de un espacio como es la subcomisión de género. Bien. Contame un poco, Coti, cómo ves hoy, digamos, este laburo que en realidad está bastante fresco, que es del 2018, que tiene que ver con el documental que hiciste sobre Natalia Melman. Eh, digamos, ¿crees que es algo que hoy, a los ojos de lo que fue comenzar la investigación, por ejemplo, la investigación, ¿cuándo la comenzaste? La investigación me llevó un año y medio más o menos, porque en Ajá, paralelo empecé a grabar también y después, sí, habrá llevado año y medio más o menos. bien. Eh, que es un caso que igual ya tendría seguramente en mente hacer tiempo antes, ¿no? Más allá de después involucrarte de lleno. ¿Cómo fue un poco eso? ¿Por qué decidiste meterte de lleno con esa investigación como cierre de tu carrera? Mirá, fue casi, yo creo mucho en el destino, en que las cosas no pasan por casualidad y demás, y creo que eso fue una de las cosas que lo demostró, digamos. Yo sabía que algo de género quería trabajar algo, sino también de derechos humanos vinculado más a violencia institucional y todos esos temas, ¿no? Que me resultaban como llamativos e interesantes como para decir, bueno, esta va a ser mi impronta, a mí me interesa posicionarme como profesional a partir de esto, que se me conozca, si es que se me conoce o que trasciende la situación, a partir de este recorrido. Y la verdad que fue casi en paralelo que yo estaba buscando temas en esas áreas que sale de nuevo mediáticamente la historia de Natalia, que empieza a aparecer de vuelta en los medios porque los acusados, los asesinos, querían solicitar salidas transitorias. Entonces, ante esa situación, por supuesto, estuvo de vuelta en la boca de los medios y dije, momento, yo esta historia la conozco, momento, esto ya lo vi antes. ¿Cómo? Y ahí empecé a conectar y dije, bueno, por ahí es por acá. Y empecé a interiorizarme más de todo lo que había pasado a lo largo de los años que yo me había corrido de toda esa historia. Y dije, no, no puede ser. O sea, era como un constante, no puede ser, no puede ser, y algo hay que hacer acá. Y en ese empuje de algo hay que ¿Sentiste, hacer, perdón, sentiste que ante el riesgo de que le pudieran otorgar la libertad transitoria a alguien, era necesario reforzar lo que había pasado, digamos? sí, sí, consideré que había que hacer algo que trascendiera a los momentos mediáticos. Había que hacer algo que fuera más allá de cada pedido de auxilio de la familia, porque también es eso, ¿no? La familia se acerca a los medios. Y por suerte es un caso que tuvo tanto, que trascendió tanto en aquel momento, que hoy decís Natalia Melman en televisión y automáticamente saltan un montón de casos o no es algo que quede ahí. Entonces, Recordemos que era una nada, me chica parece. de, nada, de 15 años que fue interceptada a la salida de un boliche, ¿cierto? Por un policía Sí, y nada, a los poquitos días por, apareció por un ex torturada, asesinada. convicto que trabajaba para la policía, haciéndole estos favores, digamos, entregándole personas. A ella le meten a la fuerza en un baúl y a los 3, sí, a los 3 o 4 días aparece torturada, golpeada, asesinada y por supuesto también violada en un vivero que cualquier persona que conoce Miramar se da cuenta que es imposible que no la hayan encontrado antes.
porque está a 4 cuadras del muelle, que es un lugar, menos de 4 cuadras, a 2 cuadras del muelle, que es un lugar bastante concurrido, y muy cerca de lo que es el centro de la ciudad. O sea, no estamos hablando que estaba tirada en cualquier espacio dentro de lo que es la ciudad, que es mucho más profundo, no, en un lugar donde los turistas iban, porque aparte fue en febrero, en plena temporada. Entonces, nada, eso también como que desató una fuerte queja social, o sea, una queja social, estalló la ciudad, o sea, el habitante acompañado, el habitante de la ciudad acompañado de los turistas que tampoco entendían por qué estaban pasando estas cosas, y era un clima de revolución que eso quedó marcado en la historia de la ciudad. Y el documental, más allá de reflotar el tema y de juntar testimonios, digamos, ¿dónde pone el foco, digamos? Yo ¿Qué es lo que decidí, sentís que ofrece, que acerca? ¿Acerca yo algo creo que nuevo, digamos? acerca, sí, en realidad, otra mirada de empatía hacia la lucha de la familia, ¿no? Porque muchas veces los que son procesos judiciales trascienden de otra manera o resurgen estas cuestiones, es decir, bueno, piden salidas transitorias, se le dan o no, apelan y vuelven, y entonces se hace como todo un proceso legal que tiene sus idas y vueltas y sus mecanismos de funcionamiento, ¿no? Entonces, yo pensaba, e incluso eso fue una de las cosas que quise marcar, ¿qué hay detrás de ese proceso? Hay una familia que se quedó sin su hija y que está luchando para que esto no vuelva a pasar. Digo, ¿qué clase de fuerza consigue una madre o un padre después de vivir semejantes atrocidades, ¿no? Entonces, yo creo que la familia Melman es un ejemplo de toda esa lucha, de esa fuerza que uno dice, yo no sé si podría vivir una situación así, no sé si tuviera la fuerza, las herramientas que ellos tuvieron. Y la verdad que el mismo empuje por querer generar conciencia fue lo que los motivó a ellos, para que no pase nunca más algo así. Entonces, me parecía importante destacar toda esa fuerza, ese empuje, esa lucha que ellos tuvieron desde un primer momento, porque la tuvieron que buscar ellos, por supuesto, hasta el día de hoy, que pasaron más de 20 años y seguimos sin descubrir todos los perfiles genéticos que estaban en el cuerpo de Nati. Entonces ellos siguen luchando. Sigue habiendo un manto gris, ¿no? Respecto a cómo se ha cubierto, ¿no? Totalmente. Que en realidad es el quinto ADN que todos saben de quién es, pero que no se puede conseguir, no ¿Será se alguien puede muy, cotejar. será alguien muy importante? ¿O de algún Ni algún cargo? comisario encargado de cierta comisaría, el comisario de turno, pero Sí. que lo fueron corriendo. Entonces, ¿Y por nada, qué? Mira qué pregunta te voy a hacer, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Por qué Natalia? ¿Por qué crees que una chica de 15 años que, o sea, era una práctica evidentemente habitual, digamos, interceptar pibas menores? mira, a mí, mientras que estaba haciendo esta investigación, me contaron algo que me heló la sangre y que al mismo tiempo siento que me queda pendiente por investigar, pero es como mucho más pesado. Hasta antes del caso de Natalia, en la zona de Mar del Plata y de Miramar, que están ahí conectados, están a 50 kilómetros más o menos, en esa zona estaba el famoso loco de la ruta. ¿Qué pasa? Desaparecían pibas, pibes jóvenes y decían que habían sido nada, agarrados por el loco de la ruta. Después los cuerpos aparecían tirados en ese trayecto de la ruta 11 o directamente no aparecían. ¿Y qué pasa con eso? Después de que se dio a conocer el caso de Nati, el loco de la ruta no estuvo más. Esa es la única, o sea, para que vos tomes un poco de la ¿Qué pasó ahí? magnitud, para que empecemos a ver la magnitud así chiquitito de todo el monstruo que hay detrás de toda esa corrupción y de toda esa situación nefasta que produce la policía, ¿no? ¿Y por qué Nati? Es algo que todos se preguntan lo mismo. ¿Por qué Nati? Eh,
aparentemente fue marcada. Fue marcada porque sabían que iba a buscar, a tratar de reconquistar quien en su momento había sido su novio, pero no fue así, o sea, fue engañada. Entonces, ante ese engaño, ante ese despecho, es que ella se va sola y ahí fue señalada por el Gallo Fernández, que ya era convicto, pero que le hacía favores a la policía. Que es Favores. que Marcaba la... que no recibió la sentencia, la misma sentencia en realidad, ¿no? Después. Claro, claro, no recibió la misma sentencia. Y actualmente estás en contacto con la familia, has tenido acceso, digamos, a ellos. Sí, 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 tratamos de mantenernos en contacto, no tan seguido, pero sí, cada tanto nos escribimos. Y la verdad que en este momento la causa me parece que está ahí como en el tratar de que no proscriban las muestras genéticas, ¿no? Porque después de 20 años ese proceso puede quedar nulo. Entonces están en esa lucha y lo mismo, están por cumplir con las reducciones de pena que fueron pidiendo y demás, están cerca de culminar sus condenas. Entonces, la lucha actual, digamos, es por eso mismo, por tratar de que no salgan en libertad. Bien. Difícil, porque aparte uno entiende que son situaciones, digamos, donde, nada, siempre está el riesgo de que haya, digamos, modificaciones adversas, ¿no? Calculo que será un temor permanente de la familia, ¿no? Sí, aparte, saber que si uno dijera, bueno, son ciudadanos a pie, son personas X, Mm, por ahí no sería, no voy a sacarle la gravedad del asunto, ¿no? Pero por ahí sería distinta la situación. Pero estamos hablando de personas con llegada al poder, estamos hablando de personas que han roto la perimetral 1 millón de veces, estamos hablando de personas que se le han reído en la cara a la madre estando en un supermercado, claro. a ese nivel. O Sí, sea, no. una de las anécdotas que cuenta Laura, la mamá de Nati, es esa, estar comprando en el supermercado y encontrarse con uno de ellos, cuando el chabón debería haber estado en la casa. No podía salir. Si la salida transitoria era para ir a la casa nada más. Y estaba en un supermercado comprando cerveza. Y una impunidad Y total. sonriéndole y riéndose en la cara, con total Claro. impunidad. No, no. Entonces, eso es lo grave. Sí, horrible, asqueroso. Eh, Coti, bueno, nada, como para ir perfilando un poco la charla hacia el cierre y tratando de cambiar un poco el clima. eh, Nada, en materia de género o incluso en materia de investigación, qué es lo que se viene para vos, digamos? Ya estamos entrando en la recta final del año. Y calculo que un poco el panorama que empieza a abrirse de a poquito respecto a la presencialidad y tener acceso a otras cosas que hasta hace poco se nos hacía muy difícil, ¿te abre el panorama para qué, en tu caso? Y a mí, en lo personal, me encantaría seguir profundizando en lo que es audiovisual, ¿no? O sea, tratar de ver si es posible empezar un recorrido así de investigación de vuelta para decantar en otro documental. Creo que ese es como, no sé, no puedo plantearlo como mi objetivo de acá a fin de año, pero sí es algo que está ahí como en un horizonte próximo. Estamos de ¿Algún vuelta en tema en búsqueda de particular? temas. No. No, si puedo orientarlo al género mejor, porque la verdad que es un campo donde me gusta trabajar, me gusta profundizar, pero también podría ser gimnasia, también podría ser algo de educación. Lo veo más igual por el lado de género y gimnasia que otra cosa. Pero bueno, también derechos humanos es algo que me gusta mucho. Bien, bien, Así que bien. ojalá que se dé por ahí. Seguramente, seguramente. Algo irá apareciendo. Bueno, Coti, nada, te agradezco la charla, este rato.
Sé que igual tenías a mano alguna anécdota de cancha que tiene que ver un poco con la promoción contra Rafaela. Como para el cierre, ¿querés contar un poquito cómo fue eso? ¿Qué edad tenías vos? Yo tenía 14. La voy a contar, pero voy a hacer primero la Eras declaración. piba. A ver. Era re chiquita, pero siempre fue una persona muy sensible, entonces, nada, ante cualquier situación, la piba, un paño de lágrimas. Entonces, ante esa situación, mi papá me dijo, mirá, yo ya sé lo que se viene, o sea, como que me mentalizaba para la B. Era como ese fantasma que estaba ahí dando vueltas y él me dijo, no, se veía venir ese panorama negro, entonces no quería ni siquiera tener que aguantarme las primeras 2 fechas de un torneo ficticio. No quería bancarme llorando en ningún momento, entonces me anticipa, íbamos en el auto a la cancha como 1.000 millones de horas antes y me dice, mirá, prometeme que no vas a llorar. Yo, no, bueno, dale, sí, no pasa nada. Vamos a la cancha, tenía nervios hasta en lugares que no imaginaba que tenía en el cuerpo, y primer gol lo grito, segundo gol lo grito, pero ya como que la garganta me iba, gol. Tercer gol, y ahí no lo grité, me rompí en llanto, pero creo que era el bosque explotando y yo hecho un bollito tirada llorando de no poder entender qué estaba pasando ahí. Entonces mi papá me agarra, me abraza para seguir gritando el gol, me dice, me mentiste, ya entre lágrimas él también, me dijiste que no ibas a llorar, y yo, y llorando toda desquiciada. Pero Bueno, bueno, fue otro tipo de lágrimas. Le rompí la promesa, eso sí tengo que admitirlo, pero bueno, ni él tenía esperó que el llanto viniera por ese lado tampoco, ¿no? Eso estuvo bueno. sí, no, tampoco, jamás en la vida le hubiera imaginado que el llanto iba a venir por ahí. Por ahí me imaginaba agarrado del alambrado, no sé, pero mis lágrimas fueron de alegría, así que le rompí la promesa a mi papá. Bueno, es así. Creo que no se la esperó. Supongo que él también lloró, así que. Sí, pero éramos los dos un mar de lágrimas. Bueno, Coti, nada, vamos llegando al final de la charla. Te agradezco por este rato. Ojalá que, nada, lo que continúe para vos desde la investigación o el documental que quieras emprender y obviamente del espacio de la subcomisión, nada, que todo siga avanzando, creciendo y bueno, nada, estaremos en contacto. Así que gracias por este rato. Bueno, muchísimas gracias y espero que salga todo bien y que podamos reencontrarnos de a poco mucho más de manera presencial y disfrutar una buena tarde en el bosque. Una buena tarde, una buena noche, un buen día directamente en el bosque. Va a ser así, va a ser así. Bueno, Coti, un abrazo, gracias. Y a ustedes también los despedimos. Esto fue Voces del Bosque. Nos reencontramos el jueves que viene y los invitamos, como siempre, a suscribirse a nuestros canales y a nuestras redes sociales. Un abrazo, buena semana.